Se llama Seguro que caminas con Dios. Bien. Eh, Muchos de nosotros a veces consideramos que ir a la iglesia es caminar con Dios, que de pronto asistir a un grupo es caminar con Dios, el cantar, el alabar, el manejar una liturgia. Entonces yo quiero en esta noche compartirles como algunas cosas para que podamos entrar como a evaluar. Quiero que podamos hacer como un diagnóstico y vamos a utilizar como referencia bíblica a un personaje que literalmente dice la Biblia, caminó con Dios. Con base a esa situación y a ese calificativo que podemos encontrar en la palabra, quiero que hagamos un análisis y un diagnóstico si realmente nosotros estamos caminando con Dios. Y quiero que por un momento se haga esa pregunta. ¿Seguro usted camina con Dios? ¿Está completamente seguro que usted camina con Dios? Bueno, no voy a preguntar nada más, solamente quiero que podamos evaluar un poquito esa parte. Entonces, vamos a ir a la palabra. Hoy voy a utilizar varias versiones de la palabra. Voy a usar la versión 60, voy a usar la versión TLA y también voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando voy a utilizar ciertas versiones, entonces les voy a ir contando por si ustedes tienen allí la Biblia, tienen acceso o la forma de documentarse o de afirmar lo que estoy diciendo para que lo tengan o lo tengan sencillamente como referencia. Seguro que caminamos con Dios. Vamos a mirar Génesis capítulo 6, verso 9. Y en esta ocasión voy a leer la Reina Valera, la versión 60. Dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, de allí un poco sale este título de este pasaje de saber de que hubo un personaje que se le dio ese calificativo especial, un calificativo de ser un varón justo, un varón perfecto. Y no solamente perfecto como persona, sino aún en sus generaciones. Y con un calificativo especial, un ingrediente, un plus. Dice que con Dios caminó Noé. En este tiempo y en esta sociedad nosotros podemos encontrar personas muy exitosas, personas muy inteligentes, personas con un coeficiente intelectual altísimo, ¿sí? Pero ¿será que incluso a pesar de los logros, de los éxitos, de la posición, será que este tipo de personas caminaron con Dios? Yo creo que hay algo que a Dios más le interesa, más allá de la economía, más allá de las posesiones, más allá de la farándula. Si algo quisiera Dios ver en nosotros es que podamos caminar con Él. Yo hace poco tuve mi segunda hija. Mi primera hija se llama Luciana, tiene 3 años. Me fascina cuando ella camina conmigo. Ella es, ella es un amor, ella es una chispa. Y ya nació Manuela, mi segunda hija, y espero que ella esté grandecita, porque me fascinaría caminar con ella. Yo creo que no hay nada más satisfactorio para un padre que caminar con sus hijos. Ahora que Juan, David y Danila están en este proceso, yo creo que ellos añoran muchísimo conocer a ese ser precioso. Y pienso Todos los que días, desde Paz, temprano, todos los días. todos los días, ¿cierto? O sea, podemos hablar con autoridad. Y hay una de las cosas que uno a veces, como padre, dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo estará más grande? ¿Cuándo dirá mamá? ¿Cuándo dirá papá? O sea, no se alcanza a imaginar lo lindo que es coger la mano de un niño y sobarla. Las manos son dulces. Entonces, yo me imagino ese cuadro con Dios, con sus hijos. Qué bueno que Dios pudiera ver en nosotros esa sensibilidad y esa cercanía al punto de que Él pueda decir, ellos caminan conmigo. Juan David camina conmigo, Jaime camina conmigo, Rubén camina conmigo, Daniel camina conmigo, Diego camina conmigo, Danila camina conmigo, Lady camina conmigo, Laura Meisel, esa muchacha camina conmigo, Anderson camina conmigo. Uy, no, yo creo que eso debe ser fascinante, de que Dios nos dé como ese calificativo, como que nos dé esa apreciación más bien de que realmente nosotros caminamos con Él. Y en el caso de Noé, la Biblia dice que con Dios caminó Noé. Y obviamente si Dios caminó con Noé, era porque Noé era una persona íntegra, era una persona muy transparente. Lo que dice la Biblia, antecedido de ese, con Dios caminó Noé, está antecedido
de la justicia, de una perfección. Entonces, yo en esta noche quiero desafiarlos entonces sobre esa parte y que podamos evaluar un poco. Noé nos enseña lo que significa entonces caminar con Dios. La Biblia dice que con Él caminó Dios, sin tener incluso sin tener los privilegios que hoy en día nosotros tenemos. Recordemos que cuando en la época de Noé no existía ni siquiera la Torá, ni siquiera los 5 libros de la Biblia existían, no existía la Biblia, no existía ese compendio de libros que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia. En el tiempo que Noé caminó con Dios, no existía la salvación de Cristo. Había una promesa desde Génesis, una palabra profética, desde que el hombre cae, y la promesa que Dios dio cuando dice que la serpiente iba a morir, iba a herir su calcañar, pero a la vez también la serpiente iba a morir. Había quizás una promesa, pero no había algo como lo que hoy en día nosotros estamos experimentando, la salvación de Cristo. El Cristo vino y murió por nosotros. También tampoco existían las iglesias, las congregaciones como hoy en día nosotros la vemos, ni la tecnología, ni escritos físicos, ¿no? Tampoco existía la comunión con otros hermanos, ¿cierto? No había una cobertura espiritual. Sin embargo, es increíble como Noé, dice la Biblia, que pudo caminar con Dios, o con Dios caminó Noé. Entonces es interesante, y yo quiero que podamos entonces hacer un estudio en esta hora frente a este pasaje y frente a esa situación que nos registra la palabra de Dios. Muy bien, Noé decidió caminar con Dios. ¿Por qué Noé decidió caminar con Dios? Vamos a mirar desde dónde empieza todo este proceso. Y Génesis capítulo 5, verso 18, vamos a analizar. Dice la Biblia que Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo. Génesis 5:29 dice al que llamó Noé. O sea que Noé tuvo también una familia, ¿verdad? Lamec. Y ese niño nació cuando Lamec tenía 182 años. Ahí nació Noé. Dice la Biblia que los llamaron Noé porque dijo, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. En otras palabras, cuando Noé nació como con un proyecto quizás que nació en el corazón de Dios, y aún su propia familia, aún Lamec sabía de que este niño iba a ser especial. Nació como con un destino profético, como cuando nosotros nacemos y tal vez muchos de nuestros padres nos dicen, te bendigo. Por lo menos eso fue lo que yo hice también con mis hijas cuando nacieron. Se las ofrecí inmediatamente al Señor y le dije, Dios, te consagro mis hijas y te pido, Señor, que el temor, que el favor sea contigo. De hecho, los nombres de mis niñas tienen son nombres proféticos. Luciana significa hija de la luz y Manuela significa Dios con nosotros, que es el femenino de Emanuel. Emanuela es el femenino de Emanuel, significa Dios con nosotros. Y cuando ellas nacieron, yo se las presenté al Señor de acuerdo a esos significados, porque me parece muy lindo que los nombres tengan significado, y me gustaría que mis hijas vivieran de acuerdo a esa línea y a ese propósito de Dios. Cuando Noé nació, inmediatamente lo presentaron a Dios diciendo, este niño nos dará un consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Entonces, yo creo que cuando Noé empezó a crecer, él tuvo quizás esa impresión y ese toque o ese nivel de sensibilidad a ese Dios, a ese ser supremo, y esa inclinación a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces él quizás desde pequeñito entendió que él debería tener un temor al Creador, y más adelante lo vamos a mirar incluso qué aspectos dentro de ese proceso de caminar con Dios él pudo vivir y pudo experimentar. Entonces, lo primero es porque él entendía cuál era su propósito. Otro aspecto importante es que él nació en una sociedad muy difícil, en una sociedad muy perversa. Génesis capítulo 6, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice la Biblia, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Es decir, que el ambiente en el que estaba Noé fue un ambiente muy perverso, muy dañino, muy destructivo. El verso 6 incluso dice la Biblia, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra,
se le partió el corazón. La versión 60 dice, y se arrepintió Dios. Pero realmente en los originales lo que quiere decir es se dolió o se lamentó o sintió tristeza en su corazón por al ver la maldad del ser humano, a ver la situación, sintió dolor, lo lamentó en su corazón, ¿cierto? Entonces, el contexto de Noé, la situación social, no era algo bueno, era algo muy perverso, quizás a lo que nosotros vivimos hoy en día, una generación muy difícil, una generación muy perversa, unos jóvenes muy desbordados, sencillamente. Noé nació en esa generación, pero recuerda que Noé, quizás desde pequeño y desde que él nació, él había sido presentado, e incluso tenía algo, un destino de alguna manera, o una línea muy demarcada de parte de su familia, incluso de sus padres, en medio de una generación perversa, pero también dice la Biblia que en una generación materialista. La nueva traducción viviente en Lucas 17:26 dice, como fue en los tiempos de Noé, haciendo referencia al Antiguo Testamento de algo del Antiguo. Como fue en los tiempos de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. El verso 27 de Lucas dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, hay un paralelismo, por decirlo de esta manera, una comparación que hace el escritor de Lucas con lo que estaba pasando en el tiempo también de Noé. Dice la Biblia, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces a Noé no le tocó fácil. Muchas veces uno dice, bueno, pero es que a nosotros nos tocó muy dura, esta generación es muy difícil, es muy diferente, ¿no? Yo creo que cada uno, de acuerdo a su generación, tuvo sus luchas, tuvo sus debilidades, tuvo sus adversidades. Aquí lo importante es con quién quiero caminar yo, hacia dónde me quiero enfocar, ¿cierto? No toda la gente que es mala en la vida es porque le han hecho algo malo. Hay gente que sencillamente se dejó corromper. Alguien decía por ahí que nosotros venimos bien a este mundo, pero la sociedad lo corrompe. Bueno, yo a veces creo que nosotros nos dejamos corromper o nos dejamos influenciar, pero hay un calificativo especial que Dios le dio en medio de esta generación, una generación materialista, una generación perversa, y a pesar de eso, Noé pudo caminar con Dios, o Dios caminó con Noé. Sin embargo, entonces, en medio de todo este proceso y en el que nosotros estamos hoy en día, Dios busca hombres y mujeres que decidan caminar con Él. Yo creo que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy en día. Y la misma intención y el mismo sentido, el mismo calificativo que Dios le dio a Noé, es el mismo calificativo que Dios estaría dispuesto a darle a esta generación si nosotros decidiéramos caminar con Él. Ahora, qué evidencias tiene una persona que camina con Dios? Que camina, es decir, Noé, el primer punto es decidió caminar con Dios en medio de la situación, en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad materialista. Él decidió. Pero ahora vamos a mirar qué evidencias, cuáles son esa parte externa, o qué es lo que evidencia que realmente Noé o Dios caminó con Noé. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 8. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Y la primera de ellas es su buena conducta. Su buena conducta. ¿Cómo es nuestra conducta en estos días? ¿Cómo es nuestra conducta frente a todas las situaciones que se mueven en nuestra sociedad y en nuestro sistema? Génesis capítulo 6, verso 8 dice la Biblia, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Mire, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Un calificativo, buena conducta. La conducta es una de las evidencias de que realmente yo camino conectado con Dios, o yo vivo en ese camino de Dios o en esa conexión con Dios. Es importante evaluar la conducta porque el cristianismo no solamente se vive dentro de una iglesia, el cristianismo es un estilo de vida y debemos de evidenciarlo con nuestros padres desde nuestra casa, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros en la universidad, con nuestros compañeros en el trabajo y en la iglesia. Es decir, en todo momento, la conducta es algo que yo tengo que expresar o manifestar 24/7, no solamente los fines de semana, no solamente cuando estoy con mis hermanos en la iglesia. La conducta, dice la Biblia que a Dios le gustó la buena conducta. Dios se fijó, Dios se centró
en la conducta. Entonces, esos conceptos que la gente dice, pues que Dios sabe, Dios me conoce. No, yo no soy lo que usted piensa. Dios es el que me conoce. No, ojo que Dios examinó y evaluó la conducta de un hombre. Y la conducta tiene que ver con esos patrones que nosotros podemos expresar externos y no solamente los internos. Entonces, una de las evidencias fue su buena conducta. Segundo, segunda conducta, Génesis 6:9. Dice la Biblia, en la versión TLA, sigo ahí, Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la evidencia de Noé? Que siempre obedeció a Dios. Siempre obedeció a Dios. Y a mí me fascina cuando la Biblia utiliza absolutos. Me fascina cuando la Biblia dice siempre, todo, ¿sí? Eh, ese tipo de absolutos, ¿sí? El todo, porque todo es todo y siempre es siempre. Entonces no se pone como en duda que una parte sí, otra parte no. No, la Biblia dice que Noé siempre obedeció a Dios. Y a pesar de todo lo que había a su alrededor, Dios dio ese calificativo, ¿cierto? Y era una persona, no era una persona muy honrada, ¿cierto? Y honrada por el pueblo, es decir, la gente lo tenía en una alta estima, en un buen concepto, porque era una persona obediente. Y su obediencia, ¿sabe cuánto duró? 120 años. Bueno, por lo menos en el tema del arca. En la construcción del arca duró 120 años. Hizo exactamente lo que Dios le dijo, ni más ni menos. Dice la Biblia en Hebreos 11:7, por ejemplo, en la TLA, dice la escritura, obedeció y construyó un barco, perdón, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. En Génesis 6:22 dice la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Mire qué especial esto. Dice la Génesis 6:9 de que Noé siempre obedeció a Dios. Hebreos 11:7 dice que obedeció y construyó un arca para salvar a toda su familia. Y en Génesis 6:22 dice que Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Entonces podríamos decir de que Noé siempre, cuando utilizó esa expresión, ese absoluto siempre, es porque siempre obedeció, por lo menos dentro de este proceso. Ahora, él obedeció, aunque eso pareciera una locura. Recuerde que cuando Dios le dice a Noé que construyera un arca porque iba a llover, hasta ese momento la gente no conocía la lluvia. Los árboles frutales y toda la hierba recibían toda esa agua era por el amanecer, por ese efecto de la madrugada, por esa brisa que refresca, ¿sí? Y esa brisa que nosotros sentimos normalmente entre 4, 5, 6 de la mañana, esa brisa suave, ese rocío, hasta ese momento nunca había llovido sobre la tierra. Y Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca porque va a llover. ¿Llover? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? No, llover es esto. Y va a venir un fuerte y un torrente aguacero, un torrencial, y va a inundar. Y Noé, ¿cómo? Increíble, eso nunca ha sucedido. Pero cuando Noé empieza a predicar la palabra de Dios y empieza a anunciar a las personas de que se arrepientan y de lo que Dios iba a hacer, para la gente eso era una locura. Sin embargo, él obedeció. Sin importar que fueran 120 años que duró la construcción del arca. 120 años. 120 años recibir burla, 120 años permitir de que las personas quizás le hicieran bullying, en nuestro contexto, en esta palabrita, ¿cierto? Ser ridiculizado, eso es mucho tiempo. Una vez se le duele porque alguien le hace un comentario, le hace un chiste maluco, una charla pesada, y uno no, se desanima, no vuelve a la iglesia, pero este hombre tuvo que cargar con este proceso, aunque la gente lo vea como un loco, y a pesar del tiempo, que él tuvo que esperar, porque no fueron días, ni semanas, ni meses, fueron años los que él tuvo que esperar. Y obedeció sin importar esas burlas y sin importar lo que las personas dijeran acerca de él. Ahora, otro elemento importante, otra de las evidencias fue su fe. Hebreos capítulo 11, verso 7, en la versión 60, dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor, dice la Biblia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe, dice la Biblia en Hebreos, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, un elemento importante y una de las evidencias que tuvo Noé también fue su fe, que creyó al Señor, ¿verdad? Aunque las cosas no se veían, aunque habían situaciones que eran raras, como dice la Biblia, dice cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, él tuvo fe y dice la Biblia que con ese temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar, su familia se salvase, pero lo hizo incluso teniendo en cuenta esa fe, ¿cierto? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, él solamente lo asumió y aunque su fe llevó a que otros sencillamente perdieran o se condenaran, no porque Dios quisiera, sino sencillamente porque él demostró que se podía lograr, que se podía tener fe en medio de una generación tan perversa, tan mala, tan destructiva. Él decidió creer. Por eso la decisión de Noé de caminar con Dios o de ser justo, de ser recto, no dependió nunca de las circunstancias, sino de la actitud de su corazón. Mire, nosotros los seres humanos a veces nos justificamos y los jóvenes, es que estamos en una generación muy difícil, es que esto es muy complicado, es que si Noé hubiera vivido, si Jesús hubiera vivido en esto, no, son las mismas situaciones, de acuerdo a los contextos, a nosotros nos tocó este contexto, pero en nosotros está la decisión y en nosotros está la determinación, si realmente nos aferramos a Dios o utilizamos la sociedad y el sistema como una oportunidad para justificarnos y así hacer lo que nosotros queramos. No. Pienso que Noé fue un hombre que también nació en un contexto difícil, fue una persona que tuvo sus dificultades, sus luchas como ser humano, pero Dios calificó y él pudo evidenciar eh, una buena conducta, una obediencia absoluta y la tercera es una fe inquebrantable. Otra evidencia que podemos ver en la vida de Noé la encontramos en Génesis capítulo 8, verso 20, porque para que Dios le dijera, o para que la Biblia dijera con Dios caminó Noé, o sea, eso va más allá de una frase, tiene que haber evidencias, y ya les mencioné tres, voy con la cuarta. En Génesis capítulo 8, verso 20, en la versión TLA, dice la Biblia, más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Mire, Noé no necesitaba una iglesia para ser un adorador. Noé no necesitaba un grupo familiar para tener adoración. Noé, a diferencia de David, no utilizó un arpa para adorar a Dios. Él mismo con sus manos construyó un altar para adorar a Dios. Es decir, que Noé tenía un corazón de adorador. Tal vez nosotros hablamos mucho de David como un hombre conforme al corazón de Dios y como un gran adorador, y es una realidad. Pero yo veo en la vida de Noé, ante la situación y ante las adversidades, que también tuvo un corazón de adorador. Y la adoración es una de las evidencias de que realmente yo tengo una relación y que camino con Dios. No una quejabanza, porque a veces nosotros utilizamos el tiempo de la alabanza para quejarnos y para cuestionar a Dios y para enojarnos con Dios. No, Noé no lo hizo de esa manera. Noé dice la Biblia que construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda. Mire, o sea, y tuvo en cuenta a Dios, no cualquier animal, sino los que Dios aceptaba como una ofrenda de adoración. Dice, y en su honor los quemó sobre el altar. O sea, honrando a Dios, honrando a su Señor. Entonces no adoró de cualquier manera, no adoró como a él le convenía, ni tampoco de acuerdo a la situación, adoró como Dios quería, porque él tenía un corazón de adorar y él sabía que era lo que realmente era correcto delante del Señor. La Reina Valera 60 en Génesis 6:9 dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios Noé caminó. Entonces, esto denota claramente su fe y su sincero deseo de hacer siempre la voluntad de Dios. Yo creo que ese calificativo de que Dios andó con Noé o estuvo con Noé, o sea, no fue algo sencillamente ni inventado ni algo por rosca. Habían méritos en el corazón de Noé, había una actitud correcta
Y si bien en este tiempo nosotros no vivimos por méritos, porque es por la gracia de Dios, yo creo que para Él es importante la actitud de nuestro corazón. Para Dios es muy importante las evidencias, para Dios es muy importante nuestra conducta, porque nuestra conducta determina si andamos con Dios o no. Para Dios es muy importante la obediencia. No sé qué tan importante sea para usted, pero el mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar significa obedecer. Entonces, para Dios es tan importante la conducta que usted tenga con los demás, su testimonio. También es importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Para Dios es importante la fe que nosotros tengamos en Él y para Dios es importante que nosotros le adoremos, independientemente de las circunstancias, que aprendamos a tener un corazón de adorador. Ahora, el caminar con Dios trae también un resultado. Mire, la Biblia describe a Jesús de muchas maneras y me gusta muchísimo, en especial dos. Bueno, hay muchas que me gustan, pero para este tema quiero tocar dos. Una de ellas es, la Biblia dice que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta, ¿verdad? Pero para usted pasar una puerta, ¿cuántos pasos debe dar? Uno, ¿sí? Para usted entrar y acceder a la puerta, solamente necesita un paso. ¿Cuál es ese paso? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la puerta, eso es la puerta. Y podemos acceder a esa puerta por un paso, una decisión. Pero también la Biblia dice que Jesús es el camino. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ojo, pero cuando hablamos de un camino ya no hablamos de un paso, sino que hablamos de muchos pasos. Y hablamos de un camino, hablamos de un recorrido, hablamos de una trayectoria, ¿sí? Hablamos de una vida, porque en el mundo hay muchos caminos. Ahora, para llegar al Padre solamente es uno. Pero esto nos da a entender a nosotros de que aunque Jesús es la puerta y para acceder solamente necesitamos un paso, al decir la Biblia que Jesús es el camino, nos está hablando de toda una vida. Nos está hablando de un caminar constante. Por eso me fascina cuando la Biblia dice que con Dios caminó Noé. Mire, no entró, caminó. Es decir, que él tuvo un proceso con Dios. Y ese proceso de Noé fueron muchos años. Solamente la construcción del arca fueron 120 años. Nosotros en este grupo, creo que yo me atrevería casi a decir que soy de los mayores. Bueno, no sé cuántos años tiene Diego. Debe ser mayor que Jaime. ¿Cierto o no? Jaime es mayor, Sí. Ah, bueno. se le nota en la cara. Se le nota. Bueno, pues yo creo que yo soy mayor que ustedes. Y un joven a veces después de 5 o 6 años en la edad cristiana ya como que se quema, como que le cuesta obedecer, pero a Noé no. O sea, Noé entendió que la vida ante el Padre era una vida de camino, ¿cierto? Y fue un camino de obediencia el que tuvo Noé, no fue cualquier camino, fue un camino bien, fue un camino bien, ¿sí? Porque recuerda el calificativo que Dios le da, un hombre justo, un hombre recto, un hombre que obedeció en todo, un hombre de fe. Es que interesante es que nosotros seamos desafiados en este tiempo a eso, a mostrar evidencias que realmente caminamos con Dios. Recuerde que Él es el camino, pero ese camino implica una vida, no solamente una decisión, sino una vida. Es una constante, es un diario caminar hasta que Él venga por nosotros. No sé hasta qué vamos a vivir, ojalá seamos muchos y si no es así, pues por lo menos los años que Dios nos permita estar con Él aquí en la tierra lo vivamos pegados con Él. Y miremos un poco acerca de los resultados, el resultado de caminar con Dios, porque bien, maravilloso, maravilloso caminar con Dios, pero vamos a mirar qué resultados, qué beneficios, qué consecuencias, cuál es ese valor que podemos encontrar cuando caminamos con Dios. ¿Por qué tengo que caminar yo con Dios? ¿Cuál es el resultado? Bien, vamos a mirar algunos. El primer punto, Dios salvó a Noé y a su familia del juicio. Génesis capítulo 7, verso 1, la Nueva Traducción Viviente dice la Biblia: cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. ¡Wow!
estaba meditando en este pasaje y yo decía, increíble. Entre todas las personas de la tierra, wow, ¿cuántas personas podían haber o pudieron haber estado en ese tiempo con Noé? ¿Cuántas personas? Murió mucha gente. Pero que Dios a uno le diga, entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Wow, eso es un privilegio grandísimo. Pero lo más interesante es que esa decisión que él tomó de caminar con Dios, de ser justo, de ser recto, no solamente afectó su vida, sino que afectó su familia. Porque cuando Dios le dijo que entrara al arca, Dios le dice, entra en la barca con toda tu familia. Entonces, mire, una de las bendiciones de caminar con Dios es entender y es saber de que Dios no solamente nos va a salvar a nosotros, sino que va a salvar a nuestra familia del juicio de Dios. De allí que la Biblia dice en Hechos, cuando Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora entiendo, por eso Josué también dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos que fueron hombres, fueron sacerdotes, fueron personas de familia que aceptaron el reto de caminar con Dios y que no solamente afectó sus vidas, sino que afectó también su familia. Y seguramente usted que está en este proceso con Dios se ha dado cuenta de que en este proceso también nuestra familia se siente inquieta, se siente tocada. Y si usted es una persona que tiene evidencias de Dios, la gente, su propia familia va a querer estar donde usted está, porque ven de que usted es un hombre o una mujer entregado, apasionado, comprometido, es una persona de testimonio, su actitud es correcta, es una persona de fe, los cuatro elementos que vimos ahora. Eso atrae a través de nuestro testimonio. Pero también Dios en su misericordia cobija y guarda a nuestra familia. Entonces, eso es un resultado maravilloso. Saber de que Dios salvó a Noé, pero también salvó a su familia, a sus hijos, incluso las esposas de sus hijos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, mire que también se extendió un poco más, no solo con sus hijos, sino también con las esposas. Qué privilegio esas esposas, dice Luis. Ese suegro violento. Dios tuvo misericordia de nosotros por ese suegro. En segundo lugar, Dios bendijo a Noé y a su familia después del juicio. O sea, es decir, vino el diluvio, pero aún después de eso, Dios los bendijo también. Génesis capítulo 9, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. O sea que Dios bendijo no solamente preservándolos de un juicio, sino que después del juicio, después de que ellos quedaron ya en la tierra, dice la Biblia que Dios le dio la oportunidad a Noé de ser abuelo y de conocer sus nietos y de conocer su familia y de engrandecer, obviamente, ese círculo, que es una bendición también el poder conocer las generaciones. Y fue producto también de esa decisión. Entonces, caminar con Dios trae salvación, caminar con Dios trae bendición. No es solamente una palabra de cajón, no es solamente una muletilla, no es solamente el hecho de que yo diga, ay, bueno, yo voy a la iglesia y me esfuerzo. No, o sea, alrededor de eso hay una cantidad de elementos que van a trascender, que me van a dar no solamente la tranquilidad, la paz en mi corazón de saber de que soy un hijo de Dios y que estoy seguro, sino que lo que me rodea, ¿verdad? Las cosas a mi alrededor. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a Job, la fidelidad, la integridad de Job lo llevó a que él pudiera recuperar, dice la Biblia, 100 veces más de lo que él tenía. Pero es porque había integridad, es porque eran personas que tenían el temor de Dios y a pesar de las situaciones y a pesar del contexto y a pesar de que la gente se burlaba de ellos, los maltrataban, se burlaban, los juzgaban, los señalaban, ellos conservaron su integridad, ellos conservaron su obediencia, ¿sí? Ellos conservaron esa vida de integridad delante de Dios. Entonces, esta historia o este mensaje, quiero que recordemos tres cosas importantes para terminar a modo de conclusión. Tres cosas que quiero que tengamos en cuenta fuera de lo que hemos dicho. Primero, la decisión de caminar con Dios en medio de una sociedad perversa es algo personal. Es decir, es una decisión, ¿sí? Es una decisión de la voluntad. No justifique la época para decir es que esto está muy duro y por eso yo soy así. No. Es la decisión de caminar con Dios
En medio de esa sociedad perversa es una decisión personal, es algo que yo decido, es algo que yo determino. No le eche la culpa a los demás. Use ese libre albedrío que Dios le ha dado, ¿sí? Use ese recurso que Dios nos ha dado a todos de su Espíritu Santo para determinar, fortalecernos y seguir adelante. Es una decisión personal. Segundo, que podemos concluir, mi compromiso con Dios es la mayor evidencia de caminar con Él. Repito, mi compromiso con Dios es la mayor evidencia de ese caminar. Es la mayor, mi compromiso. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con Dios? Mire, Dios no se compromete con los que no se comprometen con Él. Dios no se va a comprometer. Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Pero si usted quiere un compromiso verdaderamente mayor con Dios, usted tiene que comprometerse con Él. Si usted quiere que Dios se comprometa con usted, comprométase con Él. Obedezcamos, hagamos las cosas correctamente, porque mi compromiso con Dios es la mayor evidencia de ese caminar. Y en tercer lugar, caminando con Dios podemos cambiar la historia de nuestras generaciones y disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, si yo decido en esta noche, después de haber hecho este análisis, no sé, de pronto usted camina con Dios, yo no lo quiero juzgar, pero si usted cree que no camina con Dios, empiece a decidir y a determinar caminar con Dios y tenga en cuenta de los que tenemos hijos, que estamos aquí en esta noche, creo que Diego también tiene hijos, ¿cierto, Diego? Sí, ¿O pastor. no? Entonces, mire, hay un compromiso de parte de Dios con nosotros, hay un compromiso con nuestros hijos. Caminando con Dios podemos cambiar la historia de nuestras generaciones. Mira, hay cosas que de parte de mi generación, muchachos, yo digo, qué maluco que mi familia haya vivido ciertas cosas. Pero yo un día determiné, y yo dije, mi vida tiene que ser diferente y la vida de mis hijos tiene que ser diferente también. Yo no acepto seguir viviendo en los errores de otros, así sea mi familia, así sean mis padres, no. O sea, yo no quiero reincidir en lo mismo. De aquí en adelante yo quiero ser y yo quiero que mi generación sea diferente, pero eso lo determino yo. Ojo, eso ya está en el corazón de Dios, porque Jesús murió por nosotros para que nosotros viviéramos. Él se sacrificó para que nosotros no fuéramos condenados con el mundo, dice la Biblia. Entonces, si yo determino caminar con Dios, podemos cambiar la historia de nuestros hijos, podemos cambiar la historia de, de nuestras generaciones y disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero es una decisión que empieza en nosotros. Tal vez en esta noche usted diga, pastor, es que yo soy el único cristiano en mi casa, es que mi familia es terrible. Déjeme decirle, bienvenido al club. Yo también soy el único cristiano de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Pero yo tengo una responsabilidad con Dios y tengo una responsabilidad ahora que soy esposo y que soy padre. Y si usted está soltero, empieza a establecer desde ahora ese compromiso con Dios también. Diga, Señor, yo voy a consagrar mi juventud, yo voy a caminar desde ahora contigo para que el día que me des ese hombre o me des esa mujer para casarme, luego tener hijos, ser una generación diferente, romper con esa estructura, con esa maldición, con esa desobediencia, para empezar a vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Esa es mi motivación en esta noche, queridos jóvenes, queridos amigos. Quiero desafiarlos a que caminemos con Dios y a que hagamos las cosas como está en el corazón de Dios y que podamos escuchar, qué rico. Con Dios caminó Rubén, con Dios caminó Lady, con Dios caminó Juan José, con Dios caminó Rubén, con Dios Laura, con Dios Jaime, con Dios Diego, con Dios Juanda, con Dios Daniel, con Dios Anderson, con Dios caminó Giovanni, wow. Y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones, nuestros hijos. Yo pienso demasiado en eso, en mis generaciones. Y como alguien decía por ahí, si usted quiere que el mundo cambie, empiece cambiando usted. Si usted quiere que la gente camine con Dios, sus chicos en el grupo, usted como líder, si usted quiere que la gente camine con Dios, empiece usted caminando con Dios. Y será una gran bendición. Fernández, Dios lo bendiga, bienvenido. No lo había visto. Vamos a caminar con Dios, Daniel Fernández. Pastor, pero pues yo ya llevo mucho tiempo en la iglesia, no que me alejé, no sé, unos, hace un tiempo, pero pues hace ya unos meses atrás estoy.
tratando de volver. Ánimo. Noé duró 120 años construyendo el arca y antes de los 120 años caminó con Dios. Entonces súmele lo de antes y lo de después. Yo tengo 37 años, yo caminando con el Señor más o menos unos 20 y pico de años, pero sé que me hace falta porque lo que les decía ahorita, Jesús es la puerta, pero es el camino, y ese camino es hasta que nos muramos, ese camino es largo. Hay que terminar el ciclo de nuestra vida diciendo, caminé con Dios 50, 80, 100 años. Esa es la meta, caminar con Dios el resto de nuestra vida. Ese es nuestro reto. Los felicito a los que están caminando con Dios, a los que están en ese proceso como Daniel Fernández. Ánimo, les motiva a que sigamos, caminemos con Dios y entendamos que eso nos va a afectar a nosotros y también a nuestras generaciones. Oremos un momentico, démosle gracias al Señor y digámosle esta hora que nosotros queremos caminar o queremos seguir caminando con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche, haber estado en este tiempo, Dios. Gracias, Señor amado, porque es un privilegio realmente el poder estar en este lugar. Gracias por lo que vienes haciendo en nosotros, por lo que vienes haciendo en nuestro corazón. Yo sé, Padre amado, que muchos están caminando contigo, otros están empezando, pero ayúdanos a caminar permanentemente contigo. 24/7, 365 días del año y todo el tiempo que nos permitas vivir y poder respirar de este aire. Señor, como dijo un cantante, mientras mi corazón esté latiendo, mi vida te alabará, Señor. Mientras tenga aire, mientras lata mi corazón, Señor, yo quiero vivir para ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos a poder caminar en tu voluntad, Dios. Ayúdanos a caminar en esa rectitud y en esa obediencia. Que podamos aprender de Noé en su conducta, en su obediencia, en su fe, Señor Jesús, pero además también en la adoración. Ayúdanos a expresar y a exteriorizar, a interiorizar y a exteriorizar ese llamado especial que tú nos hiciste de caminar contigo, Señor. Gracias por esta noche. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.